¿Sabías que Corea del Norte es el país más aislado del mundo? El país más aislado del mundo es Corea del Norte, debido a que el gobierno norcoreano lo controla todo, desde el corte de pelo hasta lo que puedes ver o no ver en la televisión. En este país las redes sociales están prohibidas, o sea, no existe YouTube, Facebook ni WhatsApp. Para poder visitar dicho país se requiere un visado especial. Y si por suerte logras obtenerlo y entras al país, no podrás andar solo en ningún momento, ya que te asignan un guía, que en realidad es un agente del gobierno, que va contigo a todas partes. Allí existe una dictadura familiar, la de los Kim, que se basa en el culto a la personalidad que rodea a dicha familia y exige total lealtad y sometimiento. Incluso, es obligatorio tener una fotografía de su líder y presidente en cada hogar de Corea del Norte. Para que conozcas cómo funciona el nacionalismo y cómo éste influye en una nación, mantente atento al contenido de la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan en esta su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Con ustedes, su profesor, Julio Pimentel. Es importante que sepan que el producto final de esta semana será calcular el presupuesto de una obra. Como siempre te recuerdo que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase, las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedas concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de la influencia de la mujer en el mundo actual. Conocimos además qué es el presupuesto de una obra. Vimos que el rol de la mujer en nuestra sociedad ha ido cambiando, debido a los cambios producidos en el mercado laboral producto de la revolución industrial y las grandes guerras del siglo XX. Sucesos que han permitido a las mujeres una mayor inmersión en el mercado laboral. Comprendimos además que la mujer administra una empresa llamada hogar y que dicha empresa se requiere de finanzas, cumplimiento de horarios, actividades concretas, de educación, de tolerancia, de integración de equipo, de servicio, de conocimientos, de motivación, entre otras más. Por lo tanto, entendimos que el trabajo diario en el hogar es uno de los más difíciles que existen, debido a su complejidad y que es a tiempo completo, por lo que no hay horario. En la clase anterior vimos los aportes que han hecho las mujeres a la sociedad dominicana, donde destacamos las grandes cosas que hicieron María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Juana Saltitopa, Florinda Soriano, María Montés y Salomé Ureña. En la clase anterior conocimos también qué es el presupuesto de una obra, donde vimos que el presupuesto de una obra es la representación por escrito de lo que va a costar una obra o proyecto, el cual nos dará un desglose por concepto de todo lo que requeriremos. Conocimos además que los presupuestos se utilizan en todo tipo de proyectos, grandes y pequeños, en obras de ingeniería, en la reparación de una nevera, la instalación de maquinarias industriales, entre otros. Vimos también los elementos que debe tener un presupuesto, que son costo de mano de obra, costo de materiales, metrados y accesorios. En la clase de hoy trataremos el tema el nacionalismo. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son concepto y origen del nacionalismo, tipos de nacionalismo que existen, características del nacionalismo, causas del nacionalismo y por último, críticas que se le hacen al nacionalismo. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos con el contenido de la clase. El nacionalismo es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones sociales,
económicas y culturales de un pueblo, sobre todo el logro de un Estado independiente. El nacionalismo defiende la unión de Estado y nación, entendiendo la nación como base del Estado, y los rasgos comunes entre los individuos que la habitan, o sea, idioma, cultura, costumbres, tradiciones, entre otras. Además, postula la necesidad de gobernar y habitar todo el territorio que se considera propio de la nación. Esto último ha sido motivo de largos debates y guerras entre naciones. El nacionalismo, como ideología, surgió en el siglo XIX. Debes entender que el nacionalismo es un producto de la modernidad, por lo que no se puede hablar de él antes de este periodo. Dos factores fueron los que favorecieron el surgimiento del nacionalismo: la Revolución Francesa y la expansión napoleónica por Europa. Podemos decir que el auge de los nacionalismos atravesó distintas etapas, viendo su expresión más dura durante el siglo XX, cuando ideologías como el nazismo en Alemania, el franquismo en España o el fascismo en Italia dieron muestra de lo peligroso que resulta el nacionalismo extremo. Uno de los casos más resonantes y conocidos es el de Alemania, cuando Adolfo Hitler canalizó el descontento y la frustración alemana por la derrota en la Primera Guerra Mundial, en una exacerbación de la identidad nacional y del racismo. Aquí, el orgullo nacionalista se convirtió en la justificación de un régimen despótico, que creyó que su país estaba destinado a ocupar un lugar preferencial respecto a los otros países y culturas. Esto desencadenó en la Segunda Guerra Mundial, la cual ha sido una de las más horribles que ha vivido la humanidad. Veamos ahora los tipos de nacionalismo que existen. Entre los diferentes tipos de nacionalismo podemos mencionar el nacionalismo liberal. Identifica a cada nación con los valores liberales de igualdad, la tolerancia y la libertad, sumado a una participación de los ciudadanos. Para el nacionalismo liberal, el surgimiento de cada nación es producto de la voluntad de los ciudadanos que la componen. Nacionalismo religioso. Identifica a cada nación con una religión. Nacionalismo romántico. Identifica a cada nación con una etnia y refleja ideas del romanticismo, como el desarrollo de un idioma nacional, el fomento de las costumbres y tradiciones locales. Está también el nacionalismo étnico. Identifica a cada nación con una etnia, en la que la nacionalidad es transmitida de generación en generación. Nacionalismo integrador. Este busca la unión de las poblaciones con rasgos en común, que habitan y forman parte de distintos estados. Por último, está el nacionalismo desintegrador, el cual busca la separación de una minoría del estado del que forma parte por tener rasgos que la diferencian de la mayoría. Ahora, en nuestra sección especial, responderemos a las inquietudes de los preguntones de primero. Querido profesor, mi nombre es Marilenia Acosta. Yo quiero saber cuáles son las características del nacionalismo. Hola, excelente pregunta. Las principales características del nacionalismo son: utiliza símbolos. Las banderas, himnos, santos son utilizados por el nacionalismo para exacerbar una identidad nacional y marcar diferencias respecto a otras naciones. Se vale de elementos comunes. La lengua, los relatos históricos, la cultura y la religión son utilizados por el nacionalismo para generar identidad y fomentar la unidad interna. Se basa en la idea de un Estado-nación. Se utiliza la figura de una nación que está delimitada por un territorio en el cual habita una población que comparte características y es administrado por el poder político. Fomenta un sentimiento de pertenencia. Se exacerba y enaltece la identidad nacional para generar lazos entre los ciudadanos. Por último, fomenta la diferencia entre las naciones. Este utiliza la figura externa como enemigo de la nación para justificar sus ideas y acciones nacionalistas. El orgullo desmedido por pertenecer a una nación provoca sentimientos de superioridad en los individuos respecto a individuos de otras naciones. Hola, profesor.
profesor. Mi nombre es Radilenia Acosta. Estudio en el Centro Educativo Matías Ramón Bella de Los Guaraguao. Por favor, yo quiero que usted me diga cuáles son las causas del nacionalismo. Hola, muy interesante tu pregunta. Entre las principales causas que motivan el nacionalismo están la amenaza externa y la necesidad de pertenencia. La amenaza externa ocurre cuando la población de un país se siente amenazada por otra nación y busca defender su identidad. Mientras que la necesidad de pertenencia se da cuando el hombre como ser social busca pertenecer a grupos e identificarse con sus miembros, debido a que pertenecer a una nación otorga identidad y permite el pleno desarrollo de los ciudadanos. Buenos días, mi nombre es Yacir Sedano. Soy del Liceo Adolfo González, de primero de secundaria. Profesor, le tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo? Hola, muy buena pregunta. Los términos nacionalismo y patriotismo son usados con frecuencia como sinónimos, porque ambos se refieren a la idea de Estado-nación. Sin embargo, son conceptos muy diferentes entre sí. Incluso se dice que el nacionalismo es contrario al patriotismo. Por un lado, el patriotismo es entendido como el sentimiento de pertenencia que tiene un individuo hacia su país de origen. Se manifiesta en el ámbito social y cultural y lo lleva a resguardar y defender la identidad nacional. Por otro lado, el nacionalismo utiliza esa identidad nacional para llevar a cabo una acción política o económica que defienda los intereses de la nación. Esta ideología manifiesta ideas de superioridad frente a otras naciones o culturas, lo que la diferencia del patriotismo, que no influye en la relación con otras naciones. Gracias a nuestros queridos estudiantes por sus interesantes preguntas. Conozcamos ahora las críticas que se le hacen al nacionalismo. Es que la ideología nacionalista es foco de muchas críticas desde su surgimiento en el siglo XIX. Entre las más destacadas están: número 1. Genera divisiones entre países y culturas, lo que impide el desarrollo de una sociedad mundial, globalizada, abierta y pluralista. Número 2. Considera a la propia raza o cultura superior respecto a las demás, lo que genera rechazo hacia el distinto y sociedades cerradas. Número 3. Fue causa de las 2 guerras mundiales que provocaron una escalada de violencia sin precedentes, ya que cada país buscó mostrar su poderío, destacarse y diferenciarse de los demás. Número 4. Utiliza a la violencia como mecanismo de control y símbolo de poder. Número 5. Produce graves consecuencias debido a las restricciones de inmigración, lo que genera resentimiento entre los pueblos y naciones. Número 6. Utiliza el desprecio hacia las demás naciones como forma de consolidar su poderío y la identidad nacional. Y número 7. Utiliza la identidad cultural y nacional como escudo para decisiones políticas y económicas. Es que el nacionalismo exacerbado o extremista implica en un amplio rango de manifestaciones que pueden derivar en actos de xenofobia, discriminación, racismo y violencia. Vamos a ver si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Encierra en un círculo la respuesta correcta. Número 1. Es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones que entienda pertinentes. Te repito, es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones que entienda pertinentes. A. Nazismo. B. Nacionalismo. C. Socialismo. ¿Elegiste la B, nacionalismo? ¡Excelente! Esa es. Número 2. Es el nacionalismo que identifica a cada nación con los valores liberales de la igualdad, la tolerancia y la libertad, sumado a una participación de los ciudadanos. Te repito, es el nacionalismo que identifica a cada nación con los valores liberales de la igualdad, la tolerancia, la libertad
y sumado a una participación de los ciudadanos. A. Nacionalismo religioso. B. Nacionalismo desintegrador. C. Nacionalismo liberal. Exactamente, la C, nacionalismo liberal. Muy bien. Número 3. Es una característica del nacionalismo. Te repito, es una característica del nacionalismo. A. Sentimiento de pertenencia. B. Monarquía. C. Las revoluciones. Si elegiste la A, sentimiento de pertenencia, muy bien por ti. Ahora responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuáles fueron los dos factores que favorecieron el surgimiento del nacionalismo? Te repito. ¿Cuáles fueron los dos factores que favorecieron el surgimiento del nacionalismo? Analiza y piensa. Sí, exactamente, la Revolución Francesa y la expansión napoleónica por Europa. Número 2. ¿Cómo se denomina al nacionalismo que identifica a cada nación con una religión? Te repito, ¿cómo se denomina al nacionalismo que identifica a cada nación con una religión? Muy bien, nacionalismo religioso. Número 3. Es el nacionalismo que está implicado en actos de xenofobia, discriminación, racismo y violencia. ¿Cuál es? Te repito. Es el nacionalismo que está implicado en actos de xenofobia, discriminación, racismo y violencia. ¿Cuál es? Analiza y piensa. El nacionalismo exacerbado o extremista. Excelente tu respuesta. En el día de hoy aprendimos acerca del nacionalismo, donde comprendimos que el nacionalismo es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones sociales y económicas de un pueblo. Vimos que el nacionalismo como ideología surgió en el siglo XIX y que este es un producto de la modernidad. Conocimos los diferentes tipos de nacionalismo que existen, entre los que destacan el nacionalismo liberal, nacionalismo religioso, nacionalismo romántico. Está también el nacionalismo étnico, nacionalismo integrador y por último el nacionalismo desintegrador. En la clase del día de hoy aprendimos también acerca de las principales características del nacionalismo, que son fomentar un sentimiento de pertenencia y de diferencia entre las naciones, además de la utilización de símbolos. En ese mismo orden conocimos las causas que motivaron el nacionalismo, entre las que están la amenaza externa y la necesidad de pertenencia. En la clase de hoy conocimos además que la ideología nacionalista es foco de muchas críticas desde su surgimiento, entre las que destacan están que utiliza la violencia como mecanismo de control y símbolo de poder. Utiliza el desprecio hacia las demás naciones como forma de consolidar su poderío y la identidad nacional. Utiliza la identidad cultural y nacional como escudo para decisiones políticas y económicas, entre otras. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca del nacionalismo. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Y recuerda, aprendemos en casa preservando la salud.